Buenas tardes, amiguitos, nos da mucho gusto saludarlos. El día de hoy continuaremos hablando sobre los milagros que hizo Jesús. Su maestro Israel les preparó una clase sobre la pesca milagrosa. Vamos a verla. Cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, miró que había 2 barcas vacías. Cuando terminó de predicar, Jesús le dijo a Pedro: «Vamos mar adentro, te mostraré algo». Jesús le dijo: «Tira las redes al mar». Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Entonces las redes se llenaron de muchísimos peces, que la barca se empezó a hundir. Pedro se hincó ante los pies de Jesús, sorprendido por ese milagro. Y Jesús le dijo: «Ven, Pedro, de hoy en adelante serás pescador de hombres». ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Hoy vamos a hacer la manualidad de la pesca milagrosa. Miren, vamos a hacer este barquito, de lo cual vamos a necesitar nuestros siguientes materiales. Vamos a ocupar una hoja en blanco. Yo aquí tengo Goldfish. Ustedes pueden usar lo que tengan en casa, unas galletitas, chetos o otra cosa así. Miren, vamos a hacerlo así, de esta manera. Vamos a tomar nuestra hoja, la cual la vamos a doblar en una forma que nos quede este rectángulo. Ya que tenemos el rectángulo, vamos a doblarla otra vez nuevamente a la mitad, así, para trazarla en esta línea. Desdoblamos y vamos a doblar en forma de triangulito, como si estuviéramos haciendo un avión. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Ahora con la parte de abajo vamos a doblar hacia arriba de los dos lados, de la parte de adelante y de la parte de atrás. Ya que tenemos el doblez, las puntitas, vamos a doblar una para adelante y otra para atrás. Lo mismo del otro lado, una para adelante y otra para atrás, que nos quede de esta forma. Ahora vamos a abrirlo como si fuera el gorrito, pero vamos a unir las puntas, la punta de arriba con la punta de abajo. Ahora que tenemos estas puntas, la parte de aquí vamos a hacerla hacia arriba y hacemos lo mismo con la del otro lado. Volteamos y doblamos hacia arriba. Ya que está de esta manera, nos vuelve a quedar otra vez como un gorrito, pero ahora volvemos a juntar las puntas nuevamente y nos vuelve a quedar como un cuadrado. Pero ahora vamos a tomar nuestros dedos y vamos a jalar hacia los lados, el lado derecho, el lado izquierdo, y listo. Ya que tenemos nuestro barco, ahora lo que podemos hacer es dibujarlo, colorearlo. Le podemos poner stickers, pues de una forma que a cada quien nos guste, ¿no? Del color que queramos. Y ya, ahora sí, vamos a poner nuestra rica botana dentro del barco. Como en la Biblia nos enseñó que el barco estaba lleno de peces que parecía que se iba a hundir. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos hasta pronto. Cuídense, abrazos, Dios los bendice, bye. Bueno, amiguitos, ahora acompáñenme con sus manos así para terminar la clase con una oración. Y repitan conmigo: Let's pray. Señor Jesús, te damos gracias por este día y por tu amor. Gracias por ser todopoderoso y maravillarnos con tus milagros. Te pedimos que nos des un corazón siempre agradecido y sensible para reconocer los milagros que tú haces en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amiguitos, el versículo de esta semana es el Salmo 9:1, que dice: Te
alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Te invito a que te lo aprendas de memoria. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Bye bye.